nueva. Hoy lunes 19 de enero estamos frescos, recién nacidos energéticamente después de haber vivido lo que significó la luna nueva del día de ayer, domingo 18 de enero. Aquí ya empezamos a crecer. Después de una luna nueva empezamos en crecimiento y nos abrimos a algo diferente. Mañana 20 se acaba la temporada Capricornio. De hecho, va a pasar esta noche para amanecer mañana 20 de enero, martes. Y tenemos también la entrada de las personas que van a empezar a cumplir años, en este caso, de signo Acuario. ¿Qué nos ofrece Acuario? Y empezamos a vivir toda una dinámica totalmente distinta para Acuario. Después de haber terminado la energía de Capricornio, después de haber hecho todo un proceso de compostura y de haber enterrado los muertos, pues no hay de otra alternativa en Capricornio, después de haber hecho ese proceso, que abrirnos a la vida, abrirnos al futuro y abrirnos a las cosas nuevas que nos ofrece. Mañana no solamente es la entrada del Sol en Acuario, sino que va a estar haciendo una conjunción con el planeta más destructor de la astrología, el famoso y el tan temido Plutón en Acuario. Plutón en Acuario en conjunción con el Sol y a esto sumémosle que también lo va a hacer con Mercurio de la mano y con el planeta Marte. Muchas actividades plutónicas vamos a tener esta semana, mucha energía de libertad, mucha energía de expresión, lo cual está muy bien y lo cual nos ayuda y nos garantiza también que hay un mejor mañana. Mucha tecnología, muchas cosas a la mano, mucha información y también qué peligro con tanta desinformación y con tanta fake news. Parte de este ensayo que vamos a tener desde el punto de vista psicológico, cómo lo podemos utilizar para nosotros, pues llama mucho todo lo que podemos hacer esta semana en relación de expansión de conciencia. La mayoría de ustedes son de signo Acuario, muchos tienen la luna en Acuario, son ascendentes en Acuario o sencillamente tienen algún planeta, algún estelion en Acuario que facilite las energías de desplazamiento a través de la mente. Acuario también nos lleva a un punto del cielo. Acuario nos conecta con lo que hay más allá de la tierra, con lo que incluso nosotros podemos ver, ¿no? De manera cotidiana. Las energías acuarianas son aquellas que sacan de nosotros la rebeldía. Si el Sol mañana, martes 20 de enero, va a hacer su ingreso al signo más rebelde del zodiaco, pues en algún área de la vida se va a estar iluminando una nueva idea, una nueva sensación de libertad y una sensación de que sí puedo hacerlo. Acuario no es un signo tranquilo. Acuario no se caracteriza por ser un signo que pasa desapercibido. Por el contrario, Acuario es el signo que le corresponde hacer la revolución. Por eso, cada vez que nosotros tocamos a Urano, que es el planeta regente de Acuario, o cada vez que nosotros hablamos también del mismo Saturno, que esto lo vamos a estar ampliando en este programa de hoy, pues obligatoriamente pasa algo de rebeldía, ocurre algo también sincrónico y vienen las revoluciones. Las revoluciones las hemos visto a lo largo de nuestra existencia, revoluciones laborales, revoluciones, la revolución industrial, algo que llega a cambiar la forma colectiva de cómo vivimos un punto o cómo nosotros nos relacionamos de manera cotidiana. Qué delicia poder estar hoy lunes con astrología viva y logrando poner palabras a todo esto de lo que va a ser la entrada de Acuario mañana. De antemano, feliz cumpleaños para todas las personas que son de signo Acuario, ascendentes en Acuario, que tienen la luna allí, porque entran en su momento. Hasta esta noche se acabó ya la exigencia de Capricornio. Con la luna nueva de ayer, domingo 18, ya empezamos a ver un panorama de luna creciente. Por eso esta semana se vuelve como muy importante en el sentido neuronal, en el sentido de lo que estamos pensando. Ya como que Capricornio nos aterrizó, como que estos 19 días de enero ya nos puso más sobre la tierra, nos puso más en contexto de lo que vamos a hacer. Y lo positivo de un día como hoy después de una luna nueva, pues es eso, que empezamos energéticamente a parirnos de una manera distinta. Olvidemos y enterremos todo atrás, aquellas experiencias que posiblemente todavía sigan rebotando como ahí, como ese torbellino todo el tiempo en la mente. ¿A qué nos invita el sol? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo van a estar las energías esta semana con el sol en Acuario, acompañado de Mercurio en Acuario, Plutón que ya está allí desde el año pasado, Marte también que va a estar lo suyo?
Y bueno, esta combinación Marte-Plutón y con el Sol, tanta energía masculina, tanta energía yang, pues esto se percibe en el ambiente, esto también no pasa desapercibido, no es algo que lo vayamos a ver como una tinta media y sale. ¿Qué es lo positivo que tiene este signo? Que la actividad mental empieza a tener mayor protagonismo en nuestra vida. Todo lo que podamos hacer a través del ejercicio de la mente, todo lo que nosotros podamos proyectar, todas aquellas ideas que de pronto las juzguemos o las tengamos ahí como subestimadas por decir, no, esto no tiene sentido, o esto no va a darse, o esto sí, o esto de pronto no es como tan abierto, no es lo esperado. Hay que hacer un gran análisis. Peligroso, ¿qué es lo peligroso con tanta energía en relación a Plutón? Lo peligroso es que haya demasiada activación nerviosa, demasiada actividad de sobrepensar, que esa es la otra cara de Acuario, estar sobrepensando demasiado, estar dándole mucha, mucha, mucha energía a un pensamiento y pues que se quede en eso, en el aire, en pensamientos, en ideas vagas. Obligatoriamente nos lleva a aterrizar cierto grado de información. Y aquí es donde viene la palabra que no a muchos de ustedes les cuadra. Aquí es donde viene la palabra que no a todos les agrada mucho la palabra que voy a decir para poder aterrizar tantos temas acuarianos. Y una de ellas es la meditación, el silencio, porque bulla, escándalo, ruido, noticias falsas, originales, reales, verdades, etcétera, pues esto va a estar así como palomita de maíz, va a estar así todo el tiempo como volcánico. Incluso en nuestra propia vida, en nuestra propia mente. Eh, de esta manera que nos invita todo esto también a ser algo de responsables y cuando dedico un tiempo para poder analizar toda esa energía. ¿Cuándo me quedo quieto? ¿En qué momento del día? ¿En qué momento incluso de la semana? ¿O cuáles son los hábitos que cotidianamente hago para que la mente también pueda reposar, para que la mente también pueda estar como más tranquila en todo este proceso que estamos diciendo de conectar todas estas energías? Entonces creo que es bastante oportuno poder tener, en este caso, un día como ahora, y es bastante oportuno para poder conectar mucho con las energías de apoyo que vamos a tener en este momento tan importante de nosotros, ¿no? Bueno, creo que hay como una fallita por allí, de pronto. Últimamente fallan mucho los temas de redes, últimamente falla como mucho los temas de Zoom. Parece que Zoom tiene como algunos problemas. Vamos a mirar hasta dónde se escucha, hasta dónde está, hasta dónde volvemos a recuperar la imagen. Ops, ya se ve. Bueno, vamos a mirar cómo recuperamos la imagen y mientras tanto yo les voy contando acerca de todo lo planetario y como les mencionaba, las energías que podemos tener en esta semana. Es muy normal también, y vale la pena, digamos, precisar en este punto o en esta referencia. Voy a mirar qué es lo que no hace que dé imagen y mientras tanto sigo contándoles a qué nos convoca o qué línea nos abre este proceso en este caso, este proceso de la versión acuariana que vamos a tener ahora, ¿no? A ver hasta dónde puede conectarse, a ver hasta dónde lo podemos tener. Vamos a mirar. Yo no sé si ustedes me puedan ver por ahí. Creo que solo se escucha el sonido o algo así. Se volvió a cortar, dicen por acá. Bueno, voy a mirar si hay un punto de rescatar la transmisión. Por aquí, a ver si ustedes me pueden ver en esta línea. Vamos a mirar. Vamos a mirar si hay esta facilidad de poderlo hacer. A ver. Solo se escucha. Ok, gracias. Solo se escucha. Ahí parece que ya volvió algo de la transmisión. Entonces, vamos a mirar. Está como extraño el panorama de... A ver si podemos rescatar. Permítame un segundito. Voy a mirar si se puede rescatar algo de la transmisión, de lo que se está haciendo. Te vemos. Se te ve y se te escucha. Gracias.
Bueno. Entonces les contaba, la energía de Acuario nos pone en un contexto a mirar las cosas desde otro ángulo, nos pone en una situación distinta, empezamos a sentir cierta rebeldía también. Esta parte de aceleración prácticamente mañana, a partir de ya mañana empezamos a tener mayor campo de aceleración en muchas cosas. A partir de mañana ya vamos a empezar a tener mayor resonancia en tiempos, sobre todo, los tiempos que nosotros podamos tener o los tiempos en los que nosotros podamos, la velocidad, cuando digo tiempos me refiero a la velocidad con la que nosotros vamos a hacer ciertas cosas. Bueno, cierro aquí un poquito para que no se vea como tan brilloso. No va a ser una energía cualquiera la de mañana. Tenemos también al mismo tiempo, les decía, unas conjunciones y devolviendo toda esta energía planetaria, devolviéndonos un poquito a lo que es el planeta Plutón, a lo que son los planetas personales como Mercurio, lo que es Marte también. Pues si llevamos esto hacia la historia, son momentos donde nosotros hemos tenido eh, demasiados temas y demasiado movimiento colectivo. Prácticamente a partir de mañana no solo empiezan a cumplir años las personas de signo Acuario, sino que también nosotros de manera general empezamos a tener como las influencias más grandes del año. Empezamos a tener las influencias más fuertes que podamos tener en todo el proceso, en todo el proceso acuariano, ¿no? Bueno, parece que hay muchas trabas. Esto es parte, todo esto que estoy viviendo aquí es parte de la energía de Acuario. Tiene mucho que ver con la tecnología, tiene mucho que ver con las redes y bueno, aquí está pasando de todo. Se está cayendo el internet, está volviendo el Zoom, teniendo como se siente la electricidad que puede generar Acuario en todos estos temas o en todos estos procesos que estamos viviendo. Bueno, algo sincrónico también a estos movimientos acuarianos, algo que logra también tener mucho la partida de esta energía, pues nos lleva también a la capacidad de poder disolver las cosas que en Capricornio o las cosas que en tiempo atrás nos ha costado relacionar un poco. Y cómo se puede disolver o cómo se hace ese trabajo de disolución, digamos que cómo lo podemos llevar más a cabo. La mayoría de las veces eh, no revisamos las creencias, nosotros no estamos como tan acostumbrados a revisar lo que para nosotros es importante dentro de la forma de pensar. Y hay una cantidad de enfermedades, hay una cantidad de temas que se pueden evitar simplemente con tener una forma de pensar distinta. Entonces, esa es la propuesta también que hace Acuario. Eh, la energía acuariana también hace y nos cuenta una historia de que está en nuestras manos poder conectar mucho mejor con otras formas de pensar. A veces se vuelve como mucho la negación para poder utilizar o para poder pensar de otra manera. Y ahora más que nunca debemos tener mucha responsabilidad con unas palabras que a mí me encanta, yo las utilizo mucho y tiene que ver con, en primera instancia, tiene que ver mucho con la energía, por ejemplo, de PNL. Siempre que ha habido un movimiento en Acuario, siempre que entra Mercurio, siempre que entra Marte, siempre que hay un planeta que hace lo suyo ahí en la zona acuariana, viene una sigla que se llama PNL, Programación Neurolingüística, y salen junto con esto otros ápices, salen junto con esto otros derivados que se han llamado a través de la psicología y a través del contexto emocional como una palabra maravillosa, una palabra muy acuariana, una palabra muy revolucionaria, un título demasiado ambicioso y que tiene mucho que ver también con inteligencia artificial. ¿A qué me refiero? Aquella palabra que empezó a salir desde el año 2000 hacia acá, o sea, hace 26 años. Y hace 26 años empezó a moverse, a caldearse esta frase de inteligencia emocional. Entonces uno escucha eso de inteligencia emocional y lo primero que se le viene a la cabeza, inteligencia emocional. Inteligencia emocional. ¿Cómo poder aplicar inteligencia emocional? Antes del 2000 de esto no se hablaba. Existía, pero era muy por debajo de la mesa. Era como muy por allá, muy neptuniano, como muy guardadito, como muy en esa fase.
no tenía tanta fuerza como la que va a tener y la que va a empezar a tener ahora con este encuentro de Sol, Plutón, con este encuentro de Marte, Mercurio, todo lo que está pasando a nivel universo. Inteligencia emocional, queridos amigos, es algo que se puede utilizar a través de códigos. Entonces, oficialicemos esto, que la inteligencia emocional nos lleva también a algo que se conoce como códigos ya preestablecidos que nosotros podemos utilizar. Es decir, que la inteligencia emocional nos ubica en un contexto que, observando el comportamiento humano, que es parte de lo que hace la psicología, observando cómo se mueve la psique, cómo se mueve el cerebro de nosotros los seres humanos en distintas fases de enamoramiento, de familia, de amigos, de trabajo, de esta emocionalidad que sobre todo caracteriza a los latinos, a todos nosotros, pues bueno, en la inteligencia emocional nosotros podemos encontrar distintas fases de códigos en tiempo, que si las aprendemos, que si las conocemos, tenemos una mejor respuesta emocional a futuras, Acuario, a futuras experiencias emocionales. Esto es bellísimo porque es algo derivado de la programación neurolingüística más conocida como PNL, que empezó a tener sus primeros pinos, volvemos a lo mismo del 2000 para acá. Gracias a la inteligencia emocional cuando se utiliza en terapias o desde el punto de vista psicológico, es lo que ayuda al nativo a comprender un poco más de fondo cómo salir de aquellas situaciones difíciles o aquellas situaciones tormentosas que ha venido teniendo a lo largo de la vida. Está comprobado científicamente a través de la neurociencia que ahora nosotros podemos regenerar, y todo esto es muy acuariano, ahora nosotros podemos ser grandes arquitectos de regenerar algo que en el pasado se creía que era totalmente imposible, que una vez se moría la neurona, pues ya no se volvía a salir, o sea, una vez mueren las neuronas, ya no hay manera de que esto tenga un organismo distinto, antes no, así estaba marcado. Pues ahora hay estudios que nos hablan de la neuroplasticidad. Calculen ustedes el nivel de la palabra tan ambiciosa, neuroplasticidad. De todo esto que estoy hablando, programación neurolingüística, de todo lo que estoy hablando a través de la inteligencia emocional, de esta neuroplasticidad y de esta otra palabra que tiene mucho que ver con biodescodificación, esta parte de biodescodificar o la epigenética relacionada a las emociones, todo eso es Acuario. Todo eso es Acuario. ¿Qué más hay detrás de un pensamiento? ¿Qué nosotros podemos utilizar a través de la psique? Entendiéndose que primero va el pensamiento, primero va la energía de Acuario, primero va la energía de aire, y de acuerdo y coherente a esa forma de pensar, a esa forma de interpretar, es que voy a tener una experiencia emocional. No es al revés, no es al revés. Esto es maravilloso y esto que estoy contando es Acuario. Esto que estoy contando es la revolución de la neurona, es la revolución de la epigenética. Antes era completamente imposible decir que nosotros teníamos la capacidad de influir siquiera en el ADN. Pues eso fue una de las formas de vivir antes, y ahora científicamente o a través de los estudios neuronales ya se puede comprobar otra cosa, la plasticidad que tenemos nosotros en el cerebro, pero obligatoriamente se requiere pues hacer un trabajo de software y un trabajo de hardware para empezar a aplicar todos estos conceptos que nos trae Acuario. Todo lo que nosotros podemos hacer a través de la sustancia materia gris, todo lo que nosotros podemos mejorar para tener una calidad de vida. Es decir que, dicho de otra manera, si nosotros queremos tener unas experiencias emocionales distintas acerca de la pareja, si nosotros queremos tener unas experiencias emocionales distintas acerca del trabajo, acerca del amor, acerca del dinero, acerca de todo, obligatoriamente necesitamos tener una interpretación distinta de lo que nosotros observamos, de lo que nosotros atrapamos a través del contenido visual. Entonces, si lo llevamos también a otra parte, recordemos que nuestro cerebro obedece más a la capacidad visual. Es decir, que de los 5 sentidos, el cerebro capta muchísimo más y graba y se relaciona con toda la parte de nuestro cerebro occipital, todo a través del contenido visual. El punto es,
hasta dónde tenemos la capacidad de visualizar cosas distintas a lo que el ojo simplemente ve de manera cotidiana. Todo eso es Acuario. Entonces, cuando ya empezamos a abrir este punto de referencia y cuando ya como que Acuario nos dice, mira todo lo que hay y empezar a interpretar la vida desde otro ángulo, desde otras herramientas, típico de Plutón en Acuario, Plutón, observemos cómo Plutón rige la célula, cómo Plutón rige la neurona, cómo Plutón rige algo tan pequeñito, algo tan que si yo no tengo un microscopio, si yo no tengo algo en un laboratorio, pues no lo voy a poder ver, rige una bacteria. ¿Cuáles son las depuraciones y cuál es la purga que debemos hacer con tanto planeta y Plutón en el signo Acuario a través de nuestra mente? ¿Cuál es la purga que necesito para que se baje la cisterna y se drenen todas aquellas relaciones y pensamientos que están atorados, atragantados en mi mente y que cotidianamente están marcando la misma imagen de pesadez y de frustración del pasado? Y eso es lo que genera un cuadro emocional totalmente conflictivo que me hace relacionar que algo está mal en mi vida. Entonces, enhorabuena, tenemos toda la energía de Acuario y yo sé que ustedes están ahí poniéndome mucha atención, algunos están manejando, algunas están cocinando, algunas están en sus quehaceres, pero sería muy atractivo que aprovecháramos para darle un like o para dar algo y que esta programación que se está transmitiendo pues no se caiga, porque si no esto está que se vuelve a caer. ¿Cómo les parece el tema de Acuario? ¿Cómo les parece esta introducción que vamos a tener en el sentido de Acuario? Aprovecho para felicitarlos a los que están diciendo que cumplen años, aprovecho para decirles a todos los que están en esta línea, aprovecho para conectarlos acá, a ver si de pronto podemos tener una conexión diferente. Los leo también, Acuario, maestro, me encanta. No maestro, ¿a qué me dices no maestro? ¿Qué es no maestro? ¿Cómo interpreto ese no maestro? Bello tema, les gusta por acá. Algunos trabajando. Gracias, gracias por tu mensaje. Muy bien. Te escuchamos, Javi. Ya sé, un abrazote, aquí está. Es como el tablero del vehículo, cuando te avisa que algo anda mal y tú sigues manejando. Eso está. Mucha construcción interna. Bueno, ahora la construcción interna ahora se vuelve muy a través de la palabra, a través de la parte interpretativa, ¿sabes? Que no se caiga la transmisión. Un abrazo, esperemos que no se caiga la transmisión. ¿Se dan cuenta que Urano es impredecible? Los temas de Acuario son impredecibles. También las personas de Acuario son impredecibles. Y entre más predecibles quieran ser, pues peor, porque se les activa más. Se les activa más, se les activa más, se les activa más cuando quieren tratar de ser impredecibles. Totalmente, cuando quieren tratar de ser predecibles. Buenos días para todos, un abrazo, feliz lunes. Genial, imagínate para una taurina, pues esto es maravilloso para una taurina. Esto es genial para una taurina. Entonces, qué bueno también que ustedes puedan entrar con esa energía y poderlo trabajar de esa manera, ¿no? Qué bueno también que ustedes puedan hacer esa interfaz. Bueno, mientras los leo, a ver, los voy a leer por acá un poquito a través de las imágenes. Mientras los conecto un poco más acá, ustedes también me van diciendo cómo van entendiendo y cómo van logrando eso. ¿Quiénes son de signo Acuario? Empecemos a mirar la energía desde Acuario. ¿Quiénes vienen o quiénes conectan con esa energía de Acuario? ¿Quiénes están ahí con esa energía? Acuarios, ascendentes en Acuario. Voy a compartir el mandala en este momento, a ver si me deja, a ver si no se me cae la transmisión. Javi, lo que pasó en España con el tren, eso también es de Urano. Más que de Urano es de Plutón. Eso que tú cuentas, aquí, eso que dice Angie, lo que sucedió en España está más relacionado con Plutón. De hecho, Plutón rige los desplazamientos por tierra, los desplazamientos veloces sobre todo y en una escala masiva también, y que son muy a través de la vía férrea y todo lo demás. Sí escuché algo de la noticia que hay. Si hay alguien de España también que nos cuente cómo van alquimizando todas estas energías, sería genial.
pero sí encontré esto, sí estuve viendo que hubo mucha energía que se estuvo moviendo en España. Yo creo que hay mucha gente aquí en el chat de YouTube. Si hay alguien también que nos vaya como transmitiendo en qué consistió o qué fue pasando acá, entonces lo podemos tener en esa relación de tiempo, ¿no? A ver, dicen por acá, nada como un uranazo por la mañana, profe, con el café. Uy, sí, bastante, bastante. Luna, Júpiter, también soy de España, terrible, soy de España. Exacto. Vicky, ponnos en contexto, ¿cómo fue la noticia para aterrizar un poquito hasta dónde fue Plutón? La electricidad, exacto, todo esto eléctrico que está por acá, en Argentina. Bien, mientras tanto, mientras ustedes van contando, yo voy a compartirles la carta que tenemos. A ver, yo lo tenía planeado diferente, pero Urano me lo cambió ahorita a última hora. Es que ese es el tema con Acuario, ¿no ve que es impredecible? Ese es el tema con Acuario, se vuelve muy impredecible. Y entonces cuando esta energía es impredecible, pues ahí estamos. Ustedes me dicen si se puede ver, que ya les digo, a veces como la energía está tan así, pueda que cambie un poquito, pueda que no se vea como tanto, ¿no? Entonces ya ustedes me dejan saber hasta dónde se puede conectar desde ahí. Permítame en un segundo que voy a conectar acá las otras personas que están en, en TikTok. Esta carta que estoy compartiendo, para los que me están diciendo, esta carta que estoy compartiendo es muy para, en este caso, esta carta es de mañana. Pues la podemos empezar a analizar desde ahora, pero en realidad esta carta va desde mañana. Entonces, desde mañana podemos estar utilizando más esta carta que está acá. Sí. Permítame en un segundo que estoy acomodando acá el micrófono y vamos a hablar un poquitico acerca de estos temas. Bueno, ¿qué pasa? Situaciones que vayamos a tener muy en cuenta, ¿no? Con esta energía que les comentaba ahora, que es la que tenemos aquí, que si vale la pena que ustedes tengan la referencia, sí, que si vale la pena las preguntas que están haciendo, de que ustedes tengan la referencia de dónde tienen esta energía de Acuario, pues es bastante al día o bastante que cada uno de ustedes pueda tener esa referencia de dónde está la energía acuariana o dónde la podemos ver. Tengamos en cuenta algo. Mañana 20, que es lo que se está moviendo acá, yo voy a señalar con unas flechas para que todos podamos ir como de la mano, tanto los que sepamos mucho de astrología o los que hasta ahora están como comprendiendo y entrando mucho en esta onda y nos sirva para todos. Dice por acá Vicky, mucha mala suerte si solo hubiera habido em, el descarrilamiento, no hubiera habido personas desvinculadas, pero milagrosamente pasó otro tren y se llevó el tren. ¡Wow! Una tragedia con la que se levanta España también el día de hoy. Eso es interesante. Vamos a analizarlo a través de las energías que tenemos disponibles en el mandala que está ahí en la carta, ¿no? Mañana 20 tenemos la entrada del Sol, tenemos una conjunción con Plutón, ahí lo estoy poniendo en pantalla, tenemos con Venus, que también está, próximamente va a estar Mercurio y próximamente va a estar Marte. Si ustedes observan todo este arsenal de planetas que tenemos acá, Venus, Plutón, Sol, Mercurio, Marte, esta conjugación esta conjugación es pesada, peso pesado. El título que yo le pongo a esto es el peso pesado. Las energías de Venus, calculen ustedes, las energías de Plutón, de Marte que está allá,
Todas estas conjunciones son muy positivas siempre y cuando sean solo con planetas personales, pero cuando tenemos tanta energía plutónica, es decir, podemos ver a Marte, podemos ver Mercurio, cuando todo esto hace conjunción con el planeta Plutón, pues es evidente que algo erupciona. Por eso es una semana también de, como lo dicen por acá algunos en Instagram y como lo están diciendo otras personas en YouTube, es una semana muy bélica. Yo creo que también lo venía mencionando en los últimos live, en los últimos en vivo. He venido siendo como precursor de decir que es una semana de muchas noticias a nivel masivo y noticias muy, muy plutónicas, muy movidas, muy férreas, muy a través de los accidentes, de situaciones. Pues esto también nos pone en un sentido de más alerta, de estar como más conectados hacia dónde vamos, si van a hacer ustedes viajes, prevenidos es la palabra correcta. Los que están acá en TikTok, algo pasó con la transmisión, entonces los invito a que se sumen a YouTube para que en YouTube ustedes puedan ver el mandala que estoy compartiendo, la carta natal, y de esta manera les quede como más fácil. Por alguna razón me sacó también cuando estaba hablando de esto. Es la energía de Acuario, decíamos por aquí. Hola Javier, dice mi Acuario en la casa 7 8 y mi novio es ascendente en Acuario, saludos y gratitud. Pues mucha energía que se mueve también en estas partes de Acuario. Compartir, quiéreme, dicen por acá. Buen día, maestro, desde el partido de la costa argentina. Dicen por acá que están. Qué triste pidamos por estas personas que salieron a casa con la posibilidad de una vida y ya no volverán. Sí, sí, Denia, coincido con con esta parte que mencionas tú de que de todas maneras, pues es una noticia que mueve bastante, ¿no? Que nos invita también a reflexionar de una manera distinta acerca de la vida, ¿no? A estar como más activos también en todos estos procesos. Lo que decíamos el fin de semana, a veces damos por entendido o a veces nos acomodamos en que el tiempo va a ser eterno y en que en el tiempo podemos hacer muchas cosas y a la final resultamos observando que hay una cantidad de procesos que se salen de nuestras manos y dentro de esos procesos que salen de nuestras manos, pues está también la energía de lo inevitable. Todas estas conjunciones, todo este sol en Acuario, trayendo todas esas noticias y toda esa crisis que se pueda dar en el afuera y conectándolo un poquito con la versión o con nuestra energía desde el punto de vista psicológico, de la psique personal. Claro, es muy difícil hablar de Acuario y tomarlo personal únicamente, porque también hace un reflejo, hace un eco con lo colectivo, es el signo que nos empieza a contar la historia de cómo nos vinculamos en una sociedad, de cómo me vinculo con el otro en mi trabajo, de cómo nosotros empezamos a tener una mejor relación incluso a través de la interpretación de todo lo que podamos hacer a nivel colectivo. Entonces no es un signo que se caracterice tanto por pensar en uno, sino por el contrario, la energía de Acuario es muy como que uno, todos para uno, uno para todos, una cosa así. Potente con esta luna nueva, además que empieza como a abrir el libro. Recuerden que la primera luna nueva del año que tuvimos ayer es como empezar a abrir las primeras páginas de un libro, como empezar a abrir apenas lo principal, lo que tenemos ahí, empieza como a mostrarse de esta forma. Esto es muy positivo en unas líneas, pero trae también un contexto de mucha destrucción, de muchas cosas que están adentro y también si le encontramos un sentido muy espiritual a todo este tema de Plutón en Acuario, pues recordemos también que Plutón rige la espiritualidad. Entonces aquí podemos entrar un poco en la controversia de decir, pero ¿qué tan espiritual puede estar pasando a través de esos desastres, ¿no? De ese caos, de esa crisis, de esas cosas tan difíciles. En este caso, a veces decimos, yo no veo lo espiritual allí. Eh, Esto es un desafortunado. Desafortunadamente tenemos un concepto de la espiritualidad muy de la espuma, muy por encima, muy como la punta del iceberg. Plutón es el que nos cuenta que dentro de toda la experiencia humana y dentro de todo lo que nosotros podemos vivir a nivel biológico, que es la idea plutónica, hacernos un contacto con la biología, también, aunque no lo veamos, ahí hay un proceso espiritual, ahí hay un proceso para ahondar más en la destrucción masiva.
que todo eso que pasa afuera o esas destrucciones tan colectivas o que generan un gran impacto para todos, también se relacionan con la tormenta y con los desastres que nosotros tenemos de manera interna. Es un reflejo, es un ver afuera algo que pasa también dentro de nosotros, pero que no lo interpretamos así. Esto no es tanto de conocerse o tanto de saberse, es un tema de interpretación, de cómo nosotros interpretamos Acuario, biología, neurona, el ojo, el sol, lo que vemos, Mercurio, que también hace una conjunción. ¿Qué interpretación le doy a lo que está pasando afuera en relación a mi vida o en relación a mi yo? Ese es el sentido espiritual, esa es la fase espiritual de Plutón en Acuario. Claro, el desastre y el tema afuera, pero ¿cuál es la tormenta que de manera cotidiana con la que yo vivo, ¿no? ¿Cuál es la tormenta que yo estoy atravesando? ¿Cuál es la vía férrea que en mi mente se estrelló? ¿Cuál es esa explosión que en mi hígado, calor, caliente, como órgano más caliente del cuerpo? ¿Cuál es esa explosión que está ocurriendo en mi ser? ¿Qué es lo que explota dentro de mí? ¿Qué está explotando dentro de mí en este momento? ¿Cuáles son las rutas? Si nosotros analizamos las vías férreas del tren por donde se estaba desplazando de lo que pasa en España, pues traigamos esto, si lo traemos a nuestra psique, ¿cómo están las rutas y las vías férreas de mi forma de pensar? ¿Cómo están las rutas y cómo están los canales, las vías férreas de mis creencias? ¿Sí? ¿Dónde está descarrilado un tema? ¿Dónde me descarrilo yo? ¿Dónde hay algo que se sale de control en mí? No porque esté mal, sino hasta dónde tengo ese comparativo. Por eso Plutón en Acuario es como muy visible, como hagamos esta tarea de in and out, de estar haciendo como dos in and out. ¿Qué pasa dentro en relación a qué pasa afuera? ¿Cómo les resuena a ustedes esta información? Aprovecho para preguntarles, de hecho. Dicen por acá, mi Plutón en Libra, esto recién inicia, coincido totalmente con Ivana. Mi vieja versión, exacto, porque todos en algún momento, todos estamos explotando y tenemos una bomba dentro. Claro, como está dentro, la vemos afuera. Recordemos que Acuario tiene el sentido de revelar eh, la semejanza. Por eso Acuario es un signo que rige. ¿Cuál es el contrario de Acuario? Leo. El contrario de Acuario es Leo, ¿sí? El contrario de Acuario es Leo. Fíjese esto tan interesante. Es que esta astrología es maravillosa. Mira, astrología viva para la vida. ¿Cuál es el contrario? El signo opuesto complementario a Acuario, Leo. ¿Y qué es Leo? El sol, o sea, yo. Cuando hablamos de Leo, hablamos de yo, ¿sí? Como yo, Leo, la zona Leo, mi ojo interpreta lo que está pasando, Plutón en Acuario, la destrucción afuera, en el colectivo, en la gente, lo que pasa en el mundo. ¿Hasta dónde lo puedo ver? En mí, o sea, la relación, ¿sabes? Exacto, esto que dice Denia. Gracias, Denia, por ese mensaje. Es como el espejo mágico, es correcto. Claro, miramos hacia afuera, porque el ojo ve hacia afuera. Miramos desde Leo, miramos desde mi yo, como lo tengo aquí en pantalla. ¿Y qué estamos viendo? Lo que está pasando en Acuario, con la gente, en el mundo, en las redes, lo que está pasando afuera, lo terrible, lo plutónico, la bomba, lo que cae, el desastre, el tren que se escarrila, todo esto que terrible afuera, ¿no? Y como ahí está todo el desfile de planetas, el Sol está ahí. Si el Sol está en Acuario mañana en conjunción con Plutón, quiere decir que está en contraposición, está haciéndole una oposición a Leo, a mi yo, a cómo yo interpreto. Por eso hay que traer de esa sustancia de Acuario y concatenarla a la casa 5 o a la casa Leo, de cómo, dónde están esas piezas del rompecabezas y esa destrucción, dónde está en mí. Por eso, si nos quedamos solamente con una parte de la película y si nos quedamos únicamente viendo Acuario, las noticias, el mundo, lo terrible, que Plutón ahí es donde está, pero no hago ese trabajo espiritual, no hago ese trabajo de llevarlo a la psique, de llevarlo a mi ojo, de llevarlo a mi interno, a mi zona Leo, si no hago eso, pues me quedo en la crítica.
Y me quedo observando y diciendo, está terrible. Sí, es que ahí está Plutón en Acuario. Claro. Como encontrar un centro en tiempos de cada veloz, exacto. Algo así, esta parte que ustedes mencionan está bien interesante. Veo que en Instagram están súper conectados. Buen día, llegando hasta ahora. Un abrazo para todos. Natalia, ¿cómo así, Natalia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Natalia? Yo dije, ¿dónde está Natalia? Genial, gracias Javier. He dicho creencias internas, exacto. Javi, que estamos una Capricornia con ascendente en Acuario, muy bien. Entre espejos y señales a seguir, no queda otra. Exacto. Pues es que me ha ido difícil con el tránsito de Plutón por mi sol en Acuario, ya más de un año con un problema en mis discos inflamados. Espiritualidad, profundidad. Me gusta eso que dice por acá Gingera. Buenas tardes también para ustedes. Bueno, me imagino que ya en España son buenas tardes también. Abrazo a los que están acá en TikTok, solo que se me cayó la transmisión, pero estoy transmitiendo en YouTube. Si quieren pasarse a YouTube para que puedan mirar el gráfico, los que están en TikTok, genial. Si los que están allí puedan ver el gráfico y ver las señales que estamos, el tema de hoy, ¿no? El tema de abriendo la semana. Hola Javier, el día de hoy amanecimos con la noticia aquí en España del coche de dos trenes en tragedia. Sí, justamente es la energía plutónica en Acuario. Ayer dimos inicio al taller de astrología financiera y estábamos con el grupo hablando de muchas noticias que van a empezar a resonar y mucho escándalo y mucha noticia plutónica, mucha noticia bélica. ¿Hay alguno de los que estaba conmigo ayer en astrología financiera? ¿Alguno de los presentes en Facebook, en Instagram, en TikTok? ¿Algunos de ustedes estuvieron conmigo ayer en astrología financiera? ¿Recuerdan lo que hablábamos acerca de las noticias, que iba a haber como mucho movimiento de noticias plutónicas, bélicas, todo este tema? Natalia sí se debe acordar. Decía reconocer que uno es el mundo, que el mundo está dentro de uno. Exacto. Sí, yo estuve. Martín, por ejemplo, aquí, Marta que habla, Javier, tengo a Mercurio, excelente programa. El yo, dice, sí, profe, dice Natalia por aquí, maravillosa la clase de ayer, dice Paola. Pues mira, la clase fue ayer con la luna nueva, la luna negra, el día de ayer domingo, primera luna nueva del año 18, y calculen, ya hoy lunes ya se mostró, ya se empieza a mostrar este Plutón, o sea, es la relación de acontecimientos y como decía alguien por acá, hasta ahora empieza, o sea, es un tema de que hasta ahora se empieza a dar. Astrología financiera, yo quiero. Nani, los que quieran todavía pueden suscribirse. Vamos a tener la segunda clase este domingo 25 de enero. Empezamos ayer domingo, estuvimos con el grupo ayer domingo. Fue la primera clase que la pueden tomar igual, la pueden tomar grabada, se les puede enviar grabado. Y la otra parte de la clase, que es también la otra parte más espesa que vamos a tener en la clase, va a ser este domingo 25 de enero. Ahí estoy compartiendo aquí abajito los horarios ayer 18 y el próximo encuentro es este domingo 25. Entonces, los que quieran todavía pueden suscribirse y con mucho gusto los espero este 25. También para que tengan oportunidad esta semana de ver la clase que ya hicimos ayer, domingo. Pues ven la clase grabada para que este domingo entren en el contexto de... eh, me encanta este tema de Sol en Acuario porque ayer hacíamos una pequeña meditación muy consciente y una pequeña meditación muy abierta acerca de este tema que hoy estamos viviendo, Sol en Acuario y la relación que tiene en contraposición con Leo, una parte donde la importancia del observador. Recordemos que en astrología el observador pasa a ser el Sol. Cuando nosotros hablamos del observador, hace referencia al Sol, a cómo nosotros desde el punto de vista solar, es decir, desde mi yo, cómo nosotros encontramos, en este caso, esas piezas del rompecabezas. O sea, aquí viene el observador. En esta parte que lo estoy anotando,
Sí, es cómo nosotros observamos la gente, ¿no? El colectivo. Aquí es la parte colectiva. Todo lo que toque Acuario es colectivo, es grande, no solamente me vincula a mí, sino un grupo de personas. Excelente clase, maestro, me encanta. Un abrazo. Hola, preciosa clase. Dulce, un abrazo. Ayer en España, a la hora que pasó lo del TEL, empezaba la luna nueva. Calcula, mira, aquí lo está diciendo Vicky, que está en Instagram. Dice que empezaba justo la luna nueva. Los que me estén viendo acá en TikTok, los que están acá en TikTok, para que puedan ver el mandala que estoy compartiendo, hay otra alternativa, que pasen a Instagram. En este momento estoy mostrando el Instagram. Por Instagram estoy pasando el mandala para que se ubiquen de lo que estoy anotando acá, que ustedes los de TikTok no lo están viendo. Y o pásense a YouTube, que en YouTube también pueden ver esto que estoy compartiendo en pantalla, los que están acá en TikTok. Hoy por alguna razón se desconectó y tuve que terminar transmitiendo por el celular. Entonces algunos de ustedes no lo están viendo. Gracias, Javier, desde Colorado. Un abrazo también para ustedes. Me encantó la clase de ayer. Gracias, Javier. Reina, un abrazo también para ti. El más allá y el más aquí. Denia, esa expresión de exacto, de vernos con el micro y con el macro. Esta es la relación de hasta dónde lo que está pasando afuera yo lo logro conectar. Una maravillosa clase, dicen por acá. Un abrazo también a ustedes. Bueno, pánico. Nancy dice pánico. Entonces, invitación, ¿qué podemos tener en cuenta? Los títulos que les mencionaba al inicio. Esta entrada del Sol en Acuario con Plutón nos lleva a ser más responsables acerca de la neurona, acerca de la neuroplasticidad. El año pasado estuve haciendo algunos live acerca de epigenética, acerca de la relación que hay entre la biología, entre la mente, el pensamiento, lo que es un componente neuronal que es un gran activador de vivir o de cómo siento finalmente. También lo estuvimos viendo a través de la epigenética y de lo que esto implica en las emociones o epigenética de las emociones. La epigenética de las emociones es una rama que se desliga de la psiquiatría, es una rama que también se desliga de la parte psicológica y que concatena muy bien con los títulos muy acuarianos de la programación de la neurona, de cómo nosotros también hemos a través de la vida nos hemos venido programando para ciertas experiencias. El colectivo, que es la energía acuario, debemos ahora con Venus, Mercurio, con Marte, de manera colectiva, tener un mayor impacto y una mayor responsabilidad de todo lo que se está fabricando en nuestra cabeza. Antes no era tan necesario. En los tiempos, cuando digo antes, me refiero a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestra generación de donde viene Plutón. Plutón es un planeta que también va marcando el punto de las generaciones. Por eso Plutón es transpersonal y marca estados de generaciones. Va marcando estados de generaciones. De donde viene Plutón, que es el pasado, que es la raíz, que es incluso vidas pasadas o la misma muerte o la última muerte que tuvimos antes de estar acá, ya vivimos una experiencia de muerte o lo que comúnmente llamamos encarnación, estos procesos de ir encarnando, de ir tomando nueva forma, nuevo cuerpo, pues también esta energía de Plutón nos está diciendo que la velocidad de antes es distinta a la velocidad que nosotros tenemos ahora. Y eso no se ve tanto, no se ve tanto en el afuera, en cosas físicas que me refiera, sino en la interpretación que nosotros tenemos como colectivo, que ahora vamos más rápido. Eh, yo no marcaría un punto de cómo evitar los desastres, sino más bien cómo aprender a ser más dueños y más responsables de nuestras imágenes y de nuestra forma de pensar para que se proyecte afuera algo distinto, cómo movemos algo adentro, cómo acomodamos nuestras propias vías férreas y cómo acomodamos nuestros propios volcanes para que afuera se proyecte otra imagen, veamos de manera tangible otras imágenes y de esta manera poder tener unas experiencias distintas, cómo somos co-creadores de eso, cómo vamos generando una imagen diferente en el hardware y en el software interno de nuestra mente para tener en correspondencia y poder ver con el ojo, con el sol, poder ver en el colectivo una energía distinta.
La otra es quedarnos en la crítica, ¿no? La otra es quedarnos en la crítica, en el ojo que critica y dice terrible, el mundo está terrible, pero eso no aplica, eso empeora, eso no sumaría desde ahí. Son tiempos excitantes, ¿no? Hola, gracias Javier. Ayer en la playa tuve una caída fuerte, mi Plutón en Acuario. Ja, calcula esa caída. Qué belleza, es así. Javier, ¿podrías hacer un curso de las emociones? Ya existe el curso de las emociones. Ya existe, no hay necesidad de hacerlo, ya está hecho. Si te metes a la escuela hay una membresía que es la membresía Premium. En la membresía Premium tenemos clase cada 15 días y hablamos de todos los temas, de todos estos temas de psicología, de todos estos temas de emociones, epigenética de las emociones, programación neurolingüística, todo esto de inteligencia emocional, que es la nueva era de Acuario. Algunas de ustedes están metidas en la membresía, claro, ya está. Entonces, te invito a que me estás preguntando en Instagram, que vayas a Centro Holístico, a la página, a las redes, y ahí te puedes suscribir a la membresía y ahí abrimos y expandimos mucho más y dejamos ejercicios y etcétera para trabajar todos estos temas de la neurona, todos estos temas de las emociones que tú estás preguntando. Pero ya lo hacemos, ya está. Tengo la luna en el grado 9 de Acuario. Seguramente será una gran experiencia. Yo también creo, Diana. No va a pasar desapercibido. Maestro, un programa de los beneficios de Plutón sería increíble. Piénselo. Beneficios de Plutón en Acuario. Claro que los hay, sí. Ese me gustó. Voy a anotarlo para tenerlo en cuenta y ampliarlo. Javier, pues bueno, este ya la miramos últimamente, interesante. Ayer en el taller aprendí muchísimo de resiliencia, sobre todo después de la meditación. Diana, qué bonito que les haya gustado. A los que quieran participar este domingo 25, los que están acá en TikTok, es la segunda clase que vamos a tener este domingo de astrología financiera. Entonces, también cordialmente invitados para que tengan la grabación de la clase de ayer y este domingo entren conectados con el tema, ¿no? No entren perdidos. Beneficios. ¿Qué dice acá? Me quiero controlar, pero no puedo. Ahora recuerdo todo lo que viví en mi infancia y recordando la infidelidad de mi ex. Wow, potente eso. Potente esos temas. Plutón actual en 8 encima de mi regente Marte, conjunción natales, en Acuario con Venus, cerquita. Wow, está interesante también eso. Pánico, los que dicen gracias por sus like, gracias por sus tap tap aquí en TikTok, gracias por sus mensajes porque eso me ayuda mucho a que la transmisión continúe. Gracias también por eso. Un abrazo. Gracias por estar ahí. Aprovecho para saludar aquí a los que están. Mayecita, que está por ahí. Abrazos a los que están acá en TikTok. Estoy compartiendo un mandala. Si los que me están preguntando en TikTok lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en Instagram, como para que se orienten un poquito más del arsenal. Porque me preguntan en TikTok que por qué coloqué la palabra arsenal. Arsenal porque es un arsenal de planetas que están en conjunción con Plutón en Acuario. Y esto amerita pues toda una tertulia completa acerca de los acontecimientos. Y como es astrología viva, pues vamos viendo que se sintió, ¿no? Vamos dándonos cuenta que se vive además. No es solamente la astrología de una palabra, sino es lo que se está viviendo en el colectivo o lo que está pasando para todos. Un abrazo para ustedes también. Bien, bueno, Javier, ¿podrías aclararme cómo actúa Lilith en este momento, ya que está en casa 3 en la comunicación en Acuario? Bueno, Lilith en este caso favorece. Digamos que en este aspecto que estamos viendo acá, Lilith tiene un punto de favorabilidad, dado que en este momento tiene un aspecto Lilith con Plutón benéfico. Entonces ayuda también a que tengamos herramientas para poder llegar a la sombra o que tengamos herramientas para poder llegar al fondo de la situación. Esto es supremamente benéfico. Acá no lo vemos como algo negativo, sino muy benéfico. Sobre todo Plutón y Lilith trabajan mucho
en la mano de poder conectar con estos nuevos conocimientos. Sagitario es un signo de mucho conocimiento ancestral. Plutón, que nos conecta a todos, colectivo. La relación entre Plutón y Lilith son las herramientas que he venido mencionando, de que sí hay ahora nuevos mecanismos para poder trabajar todo el tema de biodescodificación o todos los temas que tengan que ver con vivir y tener experiencias emocionales distintas a las conocidas, pero obligatoriamente se tiene que cambiar el patrón de conducta mental y si no, ahí va a quedar. Eso es lo que nos habla. Muchas gracias. Bien dicho, maestro. Arsenal. Porque Acuario está armado hasta los dientes, por lo que se ve. Exactamente, Acuario está armado hasta los dientes. Gracias por sus donaciones aquí en YouTube, gracias por sus mensajes, gracias también a Patricia. Saludos desde Suiza, un abrazo también para ustedes que nos ven desde Suiza, desde Australia, Barcelona. Muchas gracias. ¿Quién es el viejito que está contigo? Cuéntame de ese viejito. Cuéntame de ese viejito. Mira, hace mucho tiempo alguien no me decía eso. ¿Quién es el viejito que está contigo? Cuéntame algo de la filogenética, ha hecho, hola, Brasil, Ibras, para los Ibras, un abrazo. Qué bonito, qué bonito eso del viejito. Me conectó con algo. Pues bien, un abrazo para ustedes. Voy a compartir algún material, algunas partecitas de las que hablamos. Gracias también por sus comentarios, por sus mensajes. Seguimos acá hablando de astrología viva, se pone buenísimo. Esto amerita hacer muchos live, esto amerita estar muy, muy con el colectivo ahora más que nunca, con tanta energía acuariana. Gracias a ti, corazón. Un abrazo. Wow, hace mucho tiempo no me decía esto. Cuéntame algo, mira. ¿Quién es el viejito que está contigo? Gracias por eso. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias, gracias por su tiempo. Un abrazo. Que tengan una excelente semana, un excelente inicio de semana.